Nuevamente, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestra masterclass Inteligencia Artificial Generativa, el futuro de la IA está aquí. El día de hoy nos acompaña el maestro Carlos Medina Gual. Nuestro experto cuenta con una sólida formación académica que incluye una maestría en educación, una maestría en alta dirección de empresas, una especialidad en innovación y docencia y una licenciatura en psicología, todas con mención honorífica. En el ámbito educativo, ha impartido clases de licenciatura y posgrado en instituciones como la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Universidad de Anáhuac, entre otras. Ha sido también profesor de bachillerato en diversas escuelas de la comunidad judía. Su experiencia abarca asignaturas como neuropsicología, prevención clínica psicológica, inteligencia artificial aplicada a la evaluación institucional y gestión del cambio. En el ámbito empresarial, ha liderado proyectos de evaluación institucional y coaching para empresas como Ford, FEMSA, PepsiCo, entre otros. Su expertise incluye la implementación de nuevas tecnologías y el desarrollo de equipos de alto rendimiento. A nivel institucional, ha ocupado diferentes cargos académicos, destacándose como coordinador académico del área de educación continua de la Universidad Iberoamericana, así como colaborado en el Fondo Mundial para el Cuidado de la Biodiversidad. Sus líneas de investigación se enfocan en la innovación empresarial y educativa, específicamente en el uso de la inteligencia artificial generativa, todo lo anterior aplicado tanto a la educación como a la gestión administrativa. Sin más, maestro Carlos, le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Bienvenidos a todos nuevamente. Muchísimas gracias, Montserrat. Bienvenidos todos a esta su masterclass acerca de inteligencia artificial generativa. El futuro de la inteligencia artificial está aquí y es un cambio inminente y que a final de cuentas tiene un impacto demasiado fuerte tanto en la educación como en las empresas como en muchos otros sectores. Para iniciar me permito compartir pantalla, permítanme 2 segundos. ¿Listo? Bueno, iniciando este proyecto es muy importante hablar de lo que es la inteligencia artificial, hablando de tecnología. Pero antes de poder entrar en el tema de la tecnología, es extremadamente importante que hablemos de un concepto que parte de la psicología cognitivo-conductual, que es la indefensión aprendida. La indefensión aprendida específicamente es un concepto que me gusta hablar con el ejemplo del elefante bebé. Este elefante bebé es un elefantito en el cual, por motivos de esta presente conceptualización, vamos a imaginar que a este elefantito le ponen un grillete en la pata. El elefantito, en su desesperación, intenta romper este grillete con todas sus fuerzas, pero lamentablemente no tiene la fuerza para hacerlo. Llega un momento en el que deja de intentar romper ese grillete. El elefantito crece y se convierte en esta bestia majestuosa, un elefante gigantesco, capaz de tirar un árbol con su mera trompa. Pero el elefante adulto, con esta fuerza gigantesca, no lo intenta, porque aprendió de pequeño o en algún momento de su vida que no es capaz de hacerlo. Me permito ahora ahondar en este miedo a la tecnología, miedo a la actualización que muchos de nuestros familiares, miembros de la empresa, colaboradores, educandos, quien se les ocurra, llegan a decir, a mí no me gusta la tecnología, es que es muy tedioso el proceso, es que yo no soy bueno para el uso de la tecnología. Pues puede ser que estas personas estén cayendo justamente en esta conceptualización de indefensión aprendida. El miedo a aprender algo nuevo, que a final de cuentas abre esta nuestra masterclass con una frase maravillosa con respecto a la inteligencia artificial, que es, nunca fue más fácil ser un administrativo, nunca fue más fácil ser un directivo, nunca fue más fácil ser un alumno, un docente, pero nunca fue más importante y más difícil ser humano. Hablando un poquito más de este concepto de indefensión aprendida para que entendamos de una manera más profunda lo que esto implica. Cuando yo iba en quinto de primaria, un poquito de narrativa de mi vida para ahondar en este concepto, en quinto de primaria tuve una profesora que se acercó a mí, alumno con TDAH, déficit de atención e hiperactividad, ya sabrán, el latoso del salón,
flojillo, muy bueno para los exámenes, pero era el latoso. Entonces, dentro de esta práctica, resulta que la maestra me saca del salón, se agacha a mi altura y me dice una frase que me cambió, pues básicamente la vida con respecto a una materia. La maestra me dice: Carlos, tú no eres bueno para historia. Se te dificulta aprenderte fechas, personajes, diálogos, todo lo que tenga que ver con historia. Carlos, tú eres malo para la materia de historia. Te lo estoy diciendo no con el objetivo de tirarte al piso, sino de que entiendas que te tienes que esforzar más que la mayoría de la gente en esta materia. Entonces eso impactó en este Carlos de quinto de primaria y pues generé una versión completamente emocional hacia la materia de historia. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado? Piensen en alguien de su empresa, piensen en alguien de sus instituciones en específico, que tenga alguien que por una mala experiencia, por un mal comentario, por una burla de alguien más, generaron esta indefensión aprendida en contra de la materia. Pero la historia no acaba aquí. Este Carlos de quinto de primaria, pues crece y pasa sexto, primero, segundo y tercero de secundaria, cuarto de prepa, quinto de prepa. Voy a repetir: quinto, sexto, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de prepa. 7 años de mi vida con la idea de yo soy malo para la materia de historia. Hasta que, gracias a Dios, en mi vida llega la maestra Maite Romanos, que con todo el amor del mundo la menciono cada vez que doy este tipo de contenidos. La maestra de historia de quinto de bachillerato me saca del salón y me dice: Carlos, ¿qué te pasa? Esto no es normal. A mí me han dicho que tú eres latoso, pero en mi materia eres excesivamente poco controlado en tema conductual. No pones atención, no haces las tareas, hay algo en contra de mí, hay algo en contra de mi materia. Y este Carlos de quinto de preparatoria repite el mismo mensaje que aprendió en quinto de primaria. Maestra, yo soy malo en la materia de historia por esto y por esto y por esto. Entonces, esta maestra me hace una pregunta y me dice: no me importa el tiempo que tienes ahorita para otras materias, yo pido ese permiso, no te preocupes, no te van a hacer nada como consecuencia. Quiero tener una plática contigo, Carlos. ¿Qué sí te apasiona? Porque tú me dices que eres malo para la historia, repitamos, indefensión aprendida. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nuestros colaboradores han dicho: yo soy malo para la tecnología, yo soy malo para adecuarme a este tipo de contenidos? La maestra me pregunta: ¿para qué si eres bueno? Y entonces me presenta algo que en conceptualización de psicología se le llama psicoeducación, que implica presentarle a la persona que tenemos enfrente contra su propia realidad. Es decir, confrontarlo con otros ejemplos que igual y puedan romper esta indefensión aprendida. La maestra le pregunta a Carlos: Carlos, ¿qué sí te apasiona? Carlos de quinto de preparatoria, y el día de hoy lo digo con todo el orgullo del mundo, yo soy un apasionado del anime a todo lo que da, superhéroes, anime, videojuegos, todo esto, a mí me mata, profesora. Y me dice: platícame de tu anime favorito, y Carlos inmediatamente empieza a hablar de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, en donde la maestra me pide que yo profundice, y yo profundizo y le digo: maestra, pero es que antes de hablar del anime le tengo que platicar algo. El personaje principal, Goku, que es este que está del lado derecho, específicamente Goku es un personaje inspirado en la mitología asiática, en el dios asiático Sun Wukong, el dios mono, que era el dios más poderoso de todos. Y no solo eso, maestra, fíjese que el anime tiene un mensaje que muchos ven para abajo, y es un mensaje que se repite en todos los animes que ustedes puedan llegar a ver a lo largo de su historia, que es: el trabajo duro le gana al talento natural. El trabajo duro le gana al talento natural. Esa es la base de este anime. Aparte de todo, fue creado con base en la estética de los gatos, por eso los personajes tienen los ojos tan grandes. Pero bueno, maestra, le platico un poquito más. Fíjese que Goku es un personaje que después crece, y conforme crece, el creador del anime, que es este que está aquí, Aonuma específicamente, decide que ponerle un nombre de extraterrestre, que es Kakaroto, y esto viene de que los japoneses no pueden pronunciar el inglés de carrot, que es zanahoria en inglés. Kakarot es como lo pronuncian, y es por eso que se llama Kakarot, y viene del planeta Bellito, que viene de vegetal, Bellito, con el príncipe Bellito, o Vegeta, como lo conocemos en español latino. Y después nota que al meter a las verduras al congelador, estas se mueren, entonces de ahí crea al villano Freezer, Freezer congelador en inglés,
Y pues maestra, este es un dato cultural, la batalla más larga en toda la historia del anime es de Freezer contra Goku, que es una batalla de más de 25 capítulos, en donde al final de todas estas batallas, obviamente yo le narraba personajes, le narraba compañeros, le narraba cómo el personaje se iba, por fin lo derrotaban, y entonces decía, pero esta no es mi última transformación. Y entonces Freezer se transformaba una vez más. Y así llegó a ser la batalla más larga del anime y la mencioné de pie. De aquí la maestra me dijo, Carlos, te puedes aprender nombres como Kakaroto, Bellito, Dragon Ball Z, Freezer, todo el tema mitológico, todo el tema de la cultura asiática, el mensaje principal del anime, te sabes el autor en específico de Dragon Ball, pero no te puedes aprender Juan Escutia, no te puedes aprender datos específicos de la revolución, no te puedes aprender otro tipo de datos que, perdón que te lo diga, Carlos, son abismalmente más fáciles que todo lo que estás dominando. No me vuelvas a decir que no dominas o que no te gusta la materia de historia. Aprendiste en algún momento de tu vida que eras malo para esto. Y es con esto que abrimos esta masterclass y yo los incito a todos ustedes, por favor, a que suelten este tema de la indefensión aprendida que yo tuve en su momento contra la materia de historia y que nos metamos a lo que es el mundo de la inteligencia artificial, ya que hablando de conceptos básicos, ahora sí, inteligencia artificial, como nosotros conocemos, ChatGPT, Gemini, Claude, cuanto programa a ustedes se les ocurra, está mal conceptualizado, no se le llama únicamente inteligencia artificial. Inteligencia artificial es cualquier sistema de programación que pueda interactuar con el usuario y aprender de ciertos parámetros del lenguaje con el que ha sido entrenado. Dicho de otra manera, desde hace bastantes años ya teníamos la inteligencia artificial, pero no le llamábamos así. Lo teníamos en TikTok, lo teníamos en YouTube, un algoritmo que aprendía de mis gustos y que con base en mis gustos me daba como ciertos planteamientos en los cuales esta inteligencia aprendía qué era lo que me tenía que dar a mí. Es decir, que el contenido que yo veo en TikTok está sesgado, sí, efectivamente, aprende de lo que te gusta a ti, de lo que consumes tú y te da solamente una de las versiones de la historia. Dicho de otra manera, si tú vieras el feed o los videos que le aparecen a una persona, a tu hijo, a tu sobrino, a tu colaborador, a tu amigo, no lo hagan, por favor, por tema de confidencialidad. Eh, si ustedes checaran todo este tipo de contenidos, podrían ver el tipo de contenido que suele consumir esta persona. Ahora, entramos aquí a los verdaderos conceptos un poco más técnicos de lo que es la inteligencia artificial, hablando de la IAA o inteligencia artificial analítica. La inteligencia artificial analítica es como la que menciono de TikTok o YouTube, estoy dándolo muy por encima, en muchísima más profundidad. Tenemos la IAG, que es la base de nuestra masterclass del día de hoy, inteligencia artificial generativa. Generativa porque genera productos, por eso es IAG, no es únicamente IA, es IAG. Tenemos la IAAP, muy utilizada en el ámbito empresarial, de inteligencia artificial para la automatización de procesos. Y tenemos una nueva, que es lo que seguirá a futuro, una nueva creación, que es la IAE, que es la inteligencia artificial de emulación humana, que busca superar las capacidades y las lecturas de la subjetividad y percepción humana. Ahora, dentro de nuestros conceptos básicos con motivo de esta masterclass, tenemos el concepto básico de inteligencia artificial generativa que se le llama prompt o comando. Este prompt o comando no es más que las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial. Me gusta dar el ejemplo de cuando mi mamá me pedía que yo alzara mi cuarto, en donde Carlos hacía todo su esfuerzo por alzar su cuarto y al final de todo ese tiempo invertido en alzar mi cuarto, mi mamá llegaba y acababa regañando a Carlos. Esto tenía que ver con que mamá no daba las instrucciones específicas de lo que ella esperaba obtener de parte de Carlos. Entonces, en tema de prompts, si mi mamá me hubiera dicho alzar tu cama no quiere decir extenderla, quiere decir tenderla, alzar tu ropa no quiere decir nada más levantarla y echarla a tu closet hecha bolas, sino más bien doblarla y meterla. El nosotros darle una instrucción de manera más específica a la inteligencia artificial generativa genera una muchísimo mejor respuesta, un mejor producto. Después hablamos del concepto de ingeniería de prompts, que ya es un estudio especializado de cómo generar prompts, inclusive utilizando a la inteligencia artificial generativa para generar los propios prompts para interactuar consigo mismo. Es
un ámbito todavía más complejo que los invito a revisar todos los programas de formación que tenemos en la universidad, una maravilla, en donde vamos a profundizar en estos temas. También tenemos el tema de entrenamiento de chats, que implica el qué información le doy previamente o cómo hago el filtrado de información para que una inteligencia artificial generativa no me dé basura. A esta basura o esta cantidad de errores que suele generar, que normalmente tenemos en los modelos gratuitos, un flop, F-L-O-P, flop, así es como se le llama al error generado por la inteligencia artificial. Tenemos un error promedio de entre 20 a 30%, es decir, que nos está generando una paja del 20 a 30% del contenido que nosotros le pedimos. Obviamente disminuye con los modelos de pago, pero eso es un tema para otra ocasión. De aquí los invito a observar la siguiente gráfica, que no tiene una fuente de información específica. Esta gráfica es una gráfica teórica que me gusta manejar muchísimo para esto, donde nosotros tenemos una curva de comportamiento normal. Esta curva de comportamiento normal, si lo notan, tenemos un aproximado de 15% de la población por debajo de un rendimiento normal o central o adecuado que nosotros esperamos. Piensen en administrativos, colaboradores, directivos, piensen en docentes, alumnos, lo que se les ocurra. Normalmente tenemos una curva normal de comportamiento con respecto al rendimiento de un empleado, de un colaborador, de un alumno, de un docente, donde tenemos un 15% de bajo rendimiento, un 15% aproximado de alto rendimiento y en la zona central un 70% de un rendimiento pues regular, por así decirlo. Recordemos que cuando yo hablo de normalidad, esto no tiene que ver con un concepto de ética de bien o mal. El concepto de normalidad es un concepto estadístico, es un concepto que implica que la mayoría de la población presenta una variable. Es decir, hace mucho tiempo era normal tener personas en esclavitud, en situación de esclavitud. Obviamente estaba mal. Entonces, la normalización implica la permanencia o la aparición alta de una variable en una población. Entonces, hablando de rendimiento, tenemos que esto es la normalidad. Pero teóricamente la inteligencia artificial va a llegar a hacer lo siguiente. Esto es un poquito impactante, repito, es una gráfica completamente teórica. Es esta. La inteligencia artificial va a llegar a ser un parteaguas entre quienes no la utilizan como debería de utilizarse y quienes la utilizan como debería de utilizarse. Dicho de otra manera, va a ser un parteaguas que dividirá a la población de una manera extremadamente heterogénea en dos vertientes. Quienes se actualizan y utilizan la inteligencia artificial, ya sea generativa, analítica, de automatización de procesos o emulativa, para su diario andar y para su diario ejercer, versus las personas que se niegan a utilizarla, se niegan a actualizarse, se niegan a conocer este producto, porque por supuesto que es falaz, pero ese es un concepto de otro momento. En específico, es muy importante que ustedes sepan que el uso de la inteligencia artificial cambia día a día. Hay menor falacidad. Hay un concepto que se le llama romper la herramienta, que implica preguntarle lo suficiente hasta que genere error y entonces tú conocer cuáles son las limitaciones con el tema que estás trabajando con ella. Esta gráfica es muy abrumadora porque también me habla de un tema de obsolescencia de procesos o de generar procesos artesanales, en donde habrá procesos automatizados o de muchísimo menor tiempo de ejecución versus procesos que irán pereciendo o que irán generando una necesidad de artesanalidad, bueno, de ser artesanal, ¿no? Un poco más complejos en su elaboración. Entonces, te presento los siguientes datos. Estos datos son específicos de mi colaboración con diferentes personas. Es más o menos una muestra poblacional de unas 50 a 57 personas. En cuánto tiempo suelen tardar versus un ejemplo de cuánto me suelo yo tardar utilizando la inteligencia artificial generativa para estas funciones en específico. Tenemos para la reducción de tiempos en funciones administrativas a nivel colaborativos o a nivel empresarial, siendo específicamente, por darles ejemplos, una lectura de correos y contestación de un correo electrónico tarda normalmente entre 5 a 10 minutos dependiendo de la elaboración o complejidad del correo. Ni hablar de una cadena de correos. Pero si nosotros utilizáramos herramientas de inteligencia artificial para resumir correos electrónicos, Carlos, resumir efectivamente. Existen herramientas como Mail Maestro,
que te permiten solicitar un resumen de tu correo electrónico, te permiten preguntarle, oye, en esta cadena de correos hay algo que debería de hacer yo, hay alguna recomendación, incluso te permite generar un machote inmediato con base en el contexto de la conversación del correo electrónico y tú trabajar sobre ese machote. Porque aquí está una frase maravillosa que les regalo y que es lo más importante del uso de la inteligencia artificial generativa. Atrás de toda inteligencia artificial debe de haber una inteligencia mayor. La inteligencia artificial generativa no es nada sin la creatividad humana. Otro ejemplo de datos de funciones administrativas en reducción de tiempo, generación de una presentación ejecutiva, normalmente tardamos de 1 a 3 horas en uso de diseño. Si nosotros entrenáramos previamente la inteligencia artificial para generar con imagen institucional, con cultura, misión, visión, valores de nuestra empresa, podremos generar una presentación, un PowerPoint, una hoja de sheets, lo que ustedes necesiten, algún workflow, lo que ustedes necesitaran, en mucho menos de 1 a 3 horas de trabajo, aproximadamente de 20 a 50 minutos, dependiendo de qué tanto te tardas en revisar la información. Para generación de elementos de marketing como imágenes, como pósters publicitarios, como publicaciones en redes sociales, cuando normalmente tardan de 30 a 90 minutos, actualmente ya te puedes tardar entre 5 y 10 minutos dependiendo de la herramienta que usas, ya sea Leonardo AI, ya sea Canva, ya sea Lexica. Hay distintas herramientas de inteligencia artificial generativa que te permiten hacer eso. Podcasts publicitarios, mientras que para ti el hacer un podcast implicaría la grabación y edición del podcast, actualmente se puede crear en menos de 10 minutos un podcast interactivo, no robotizado, acerca de una temática en específico. Y bueno, avanzando en esta presentación, hablemos de los mitos de la evaluación institucional, evaluación empresarial. Hay 4 mitos básicos que solemos tener aquí arriba. Todos tienen 10 desde que empieza su labor, es decir, que un empleado recién contratado ya tiene un 10 de calificación en una escala 0 a 10 desde el momento en el que entra a la empresa. Esto es completamente irreal, es completamente falaz. Una persona trabajadora de una empresa llega con habilidades en 17 y llega con otras en -3. Yo te puedo hablar de colaboradores en diferentes empresas que me tienen un manejo de persona, una inteligencia interpersonal maravillosa para relacionarse con otros, pero pídele un tema administrativo y se tardan horas en hacer un documento. Tengo el caso contrario, aquellos que en tema de análisis de datos son una maravilla, pero pídele que den un reporte ejecutivo y no te saben hacer ese tipo de cosas. Es decir, que siempre tenemos una variación extremadamente fuerte entre las habilidades de una persona y es importante conocer a las personas que trabajan con nosotros. La evaluación es neutral. Esto no es verdad. La evaluación siempre tiene una ideología, ya sea de cultura organizacional, de una ideación de competencias, de una ideación de diseño de logros. Depende de hacia dónde nos vayamos. La evaluación es objetiva en su totalidad. No es verdad. Puede ser que uno de nuestros colaboradores, colaboradoras, esté en un momento muy negativo en su vida y que esto esté afectando su rendimiento dentro de la empresa. Pero Carlos, no debería de afectar, estoy completamente de acuerdo contigo, no deberíamos de poder diferenciar, pero somos humanos. Y esta variable, este factor humano es inminente en nuestra realidad. Por último, tenemos el mejor evaluado significa mejor empleado. Esto no es verdad. Hay empleados que salen muy bien evaluados en evaluaciones institucionales debido a compadrazgos o debido a que simplemente la prueba de medición que se aplicó para sus funciones o para todo lo que lo rodea mide únicamente de manera muy superficial la efectividad de sus procesos, incluso sin tomar en cuenta el qué tanto se pudiera eficientar los que ya existen. Ahora, llegamos a un tema extremadamente importante para esta masterclass. Hace mucho tiempo habían personas, sabían hacer construcciones maravillosas, pero llegó la tecnología y llegaron máquinas que eran capaces de hacer los ladrillos o las piezas de construcción abismalmente mejor hechas y más rápidas que la persona que en ese momento hacía cada una de esas piezas o las armaba. Entonces, esta persona tuvo 2 opciones: dedicarse a la manufactura artesanal de estas obras o actualizarse con medios de nuevas tecnologías para no quedarse atrás con respecto a sus colegas que sí se estaban actualizando en nuevas tecnologías. En tema de cocina, en su momento, hubo quienes cocinaban en fogata. Después llegó la estufa.
Entonces tenemos dos vertientes, los que perecían en su ámbito, los que se iban hacia la artesanalidad y aquellos que de verdad se actualizaban y que se fueron hacia el mundo de la cocina tecnológica. Es decir, estamos hablando de estufas en general, pero ya hay algo muchísimo más avanzado en esto en tema de gastronomía. Ya incluso ya existen robots que pueden crear platillos específicos cuando tú le dices qué ingredientes tienes y se los das. Ahora, por último, llegamos al ámbito de la calculadora, que decíamos que la calculadora llegó a suplantar o a hacer perecer los cálculos matemáticos en la cabeza del hombre. ¿Pero qué creen? Que la calculadora no es lo más alto. Por supuesto que hay softwares de análisis estadísticos o matemáticos que superan por mucho las capacidades en uso de tiempo. No quiere decir que el arte artesanal de este tipo de profesiones haya perecido, pero es muy importante saber que ya se puede hacer muchísimo más rápido. Y no es lo mismo tener un machote de creación y empezar desde un 20 a 50% de una obra a empezarla desde cero. Y más aún cuando ese 50% hoy con la inteligencia artificial generativa se puede previamente entrenar. Es decir, yo puedo tener un modelo que verdaderamente me conozca, conozca a mi cliente, conozca a mis colaboradores, conozca el tipo de entregables que yo doy y yo le doy ejemplos y me genere algo abismalmente similar, por no decir exactamente igual al que yo suelo generar. Aquí viene la teoría de la inteligencia humana, obviamente hablando y citando a Gardner, las 7 inteligencias principales de la humanidad postuladas por él, hablando de inteligencia lingüística. ¿Por qué son importantes las inteligencias? Porque lo que la inteligencia artificial generativa busca hacer se reduce a esto: imitar los productos de la inteligencia humana. Ese es el objetivo de la inteligencia artificial generativa: imitar los productos de la inteligencia humana. Entonces es importante conocer las inteligencias humanas, hablando de la lingüística, procesamiento, elaboración de todo lo que tenga que ver con el lenguaje, ya sea escrito, oral, escucha, todo lo que tenga que ver con ello. Lógico matemático, la resolución de problemas complejos o análisis de datos. Espacial y corporal kinestésica, que tiene que ver con el uso de mi cuerpo dentro de un espacio determinado, y el espacial, el poder analizar visualmente, visoespacial, ese espacio para después interactuar con él o dar comandos específicos en ello. Tenemos también la inteligencia musical, que es la elaboración de líneas melódicas, ritmos y todo lo que tiene que ver con ello. Tenemos la interpersonal, que tiene que ver con el caer bien, que no sabes cómo le hace. Es un colaborador que siempre entrega el trabajo el último día, pero aparte de todo logra que de buena manera se lo reciban, o que logra el típico favor de dame chance 2 días más y se lo dan, porque tiene una inteligencia interpersonal increíble. He is a people person. Es una persona capaz de interactuar con otros y llegar de cierta manera a moverlos emocionalmente o generar un vínculo con ellos para obtener beneficios o para obtener logros dentro de su trabajo. Tenemos la intrapersonal, esta tiene que ver con el autoconocerme, pero después llegan nuevas teorías en psicología que dicen es que no es suficiente porque todas estas se presentan también en el reino animal. ¿Cómo, Carlos? ¿Los animales también tienen estas inteligencias? Por supuesto que sí. Lingüística, no te voy a hablar de la colaboración entre lobos canadienses o entre las orcas. Lógico matemática, grandes simios que pueden contestar ecuaciones de tercer grado cuando muchos de nosotros ya no nos acordamos cómo se hacían. El tema espacial, corporal, kinestésico, bueno, los animales abismalmente nos superan en ello. Musical, teniendo al loro africano capaz de reproducir o crear nuevas melodías con base en algunas que he escuchado. Interpersonal, que en los animales se le llama interespecie, la capacidad de interactuar entre ellos, como esta relación que existe entre los cuervos y los lobos canadienses, en donde el cuervo llega y le avisa mediante sonidos al lobo en dónde está la presa para que los lobos y su jauría cacen a la presa y después los cuervos puedan bajar a carroñar la carne que quedó. Después tenemos el intrapersonal, que es el autoconocimiento con animales que suelen evitar estímulos externos, que les suelen ser aversivos. El hecho de que yo toque esta planta y me causó urticaria, no lo vuelvo a tocar. Se conocen, saben sus reacciones, evitan individuos que les generan estrés o estímulos. Y de aquí vienen las nuevas teorías que me hablan de las nuevas inteligencias, ¿no? Nuevas inteligencias no con respecto a que se acaben de generar, sino nuevas teorías asociadas a la inteligencia. Hablando de la inteligencia naturalista, que es la coexistencia con nuestro medio ambiente, la zootecnia, el poder entrenar un animal, el poder conocer e interactuar, todo este tema de sostenibilidad y sustentabilidad. Existencial, que tiene que ver con la inteligencia capaz de filosofar o razonar
aún más allá de un grado de curiosidad básica como los grandes simios. Tenemos la inteligencia emocional que tiene que ver con el controlar nuestras emociones. Está maravilloso que tu inteligencia intrapersonal te permita conocerte y saber que eres una persona enojona, pero ¿cómo sueles reaccionar? Es decir, la inteligencia emocional que tú tienes te permite de cierta manera controlar eso. ¿Has tomado algún tipo de programa para gestión emocional en lo administrativo? ¿Te ha pasado que alguna vez estás teniendo una mala semana emocionalmente y tu rendimiento baja? ¿Qué está pasando con esa regulación emocional? ¿Sabías que por encima de las emociones están los sistemas de creencias? ¿Has profundizado en ese tipo de conocimientos o te has quedado muy por encimita en un tema de las emociones en la empresa? Siendo que hay un sistema de creencias o sistema cultural que puede permear que si yo creo que soy una buena persona, por más enojo que sienta, no voy a reaccionar agresivamente, porque mi sistema de creencias está muy por encima de la emoción que estoy sintiendo. Después tenemos la inteligencia reaccionaria, capacidad de reaccionar a estímulos externos de manera fisiológica. La inteligencia adaptativa, este es importantísimo hoy en día, el hecho de que nosotros podamos verdaderamente adaptarnos a nuevas características o nuevos contextos. Y de aquí viene la autogestión deductiva, que tiene que ver completamente con la anterior, que es esta capacidad de yo tenía la idea de dar una presentación en línea y justo en este mismo momento se me fue el internet. ¿Cómo resuelvo? ¿Qué hago? ¿Qué muevo? Gestión de procesos vinculada a la resolución de conflictos y no a la asignación de culpas. Es decir, centrarme en resolver el conflicto, ver las ramificaciones de esa resolución y después irme a la etiología del conflicto empresarial, académico, institucional, para que no vuelva a suceder. Primero resolver el problema, ver las ramificaciones y consecuencias y después regresarme a la etiología, porque la etiología normalmente está en el proceso, no en la persona. Hay procesos que si se modificaran podrían eficientar muchísimo más todo lo que tenga que ver con gestión administrativa de las empresas. Ahora, vamos con nuestro primer ejemplo. Tenemos la base de las inteligencias artificiales, que ustedes ya las conocerán. Los invito a meterse a buscar AI Arena, que tiene que ver con una página de internet que suele estar activamente evaluando las capacidades de las diferentes herramientas de inteligencia artificial generativa que tenemos, en donde te va a decir, rankeando las últimas actualizaciones, cuál es la mejor el día de hoy. La última revisión que hice fue la semana pasada. Hasta arriba estaba ChatGPT 4o de pago, seguido por Gemini Advanced, que es la de pago. Les menciono aquí las principales, que son Gemini, ChatGPT, Claude 3, Copilot y Ninja AI. El viaje en el tiempo y el espacio. ¿Se imaginan, permítanme 2 segundos, que mediante el uso de inteligencia artificial, ustedes pudieran pedirle a la inteligencia artificial, en este momento voy a usar Gemini por si tienen duda de cuál estoy usando. Gemini se escribe Gemini, aquí está, yo tengo la versión de pago Advanced. Yo pudiera pedirle, simula que eres Skinner. Inmediatamente la inteligencia artificial va a ahondar en bases de datos académicas porque está previamente entrenado, ese es un motivo de otra conversación. Con mi perfil yo tengo filtros específicos de únicamente darme fuentes académicas o veraces en tema de investigación científica, y entonces inmediatamente toma el rol de Skinner y me permite hacer adecuaciones o hacerle preguntas a este personaje en específico. Hablemos de vínculo. ¿Qué pasaría si yo quisiera que, estoy hablando súper al aire, en el caso de Carlos, el vínculo con Dragon Ball Z, quiero que Goku le explique a Carlos la cultura organizacional de la empresa Ibero, de la Universidad Iberoamericana? ¿Se podría? Por supuesto que sí. Previamente entreno el modelo de lenguaje con todo lo que tenga que ver con cultura organizacional de la Universidad Iberoamericana y luego le pido que simule ser Goku. Y luego simulando ser Goku, yo puedo hacer que esta inteligencia artificial le diga a Carlos con ejemplos de Dragon Ball Z y algo que él tiene vínculo exacto, para que domine todas y cada una de las variables asociadas a cultura organizacional. Y ahí me fui extremadamente infantilizado. Piensen en algún teórico de administración de empresas, piensen en algún teórico de recursos humanos importante. Puedes pedirle a la inteligencia artificial generativa que simule y tener debates, pedirle retroalimentaciones de un caso actual que tengas en tu empresa, en tu escuela. Puedes pedirle diferentes simulaciones y retroalimentaciones con base en contextos específicos del personaje.
Dato súper importante. Hay 3 reglas básicas para el uso de inteligencia artificial generativa, que es número 1, no se comparten datos personales. Hay forma de utilizar bases de datos sin utilizar datos sensibles. Sí la hay, ese es motivo de otro programa. Segunda regla muy específica con el uso de inteligencia artificial, se debe de dar un entrenamiento previo del chat antes de hacer las solicitudes, porque si no te va a dar muchísimo flop y te va a dar información de la web al azar. Tercera, actualización constante. Si no hay una actualización constante, si actualmente no tienes contigo un colaborador que se dedique a la actualización constante en inteligencias artificiales, te van a quedar atrás, porque estas actualizaciones son prácticamente diarias, por no decir semanales, por no decir mensuales, las de las altas categorías. De acuerdo. Entonces, el hecho de yo tener a Skinner aquí me permitiría, en el caso yo soy psicólogo, háblame de procedimientos específicos para adecuación de conductas en una empresa. Entonces, mediante el uso teórico de Skinner, yo podría empezar a hablar de análisis funcional de la conducta, identificar la conducta objetivo que necesito, determinar los antecedentes, identificar las consecuencias ante la aparición o no aparición de la conducta. Me hace inclusive hablar de reforzadores positivos y negativos, la extinción de una conducta aversiva dentro de la empresa. No utilizamos la terminología de castigo, no nos vamos a animalizar. Hay que hacerlo completamente a nivel persona, a nivel humano. Hablar de modelado, de cómo puedo yo dar el ejemplo, de cómo yo puedo gestionar mi cultura organizacional y que se note que la llevo conmigo. El tema de retroalimentación constante, otros puntos, me está dando toda la base teórica. De aquí yo le podría decir, tengo un caso en donde está pasando A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, dame unas pautas de seguimiento, dame una estructura de planeación, dame lo que se te ocurra. ¿De acuerdo? De aquí nos vamos. Un ejemplo, yo tengo un Charles Bot, soy yo ya sea para coaching empresarial o ya sea para pacientes, soy terapeuta cognitivo-conductual también. Este Charles Bot está entrenado previamente conmigo, con mi tipo de escritura, con mi tipo de contestaciones. He tenido muchas conversaciones con él para entrenarlo. No es algo tan simple, no es darle un documento y con eso ya está entrenado. Es decir, yo le di la tarea específica de conocerme e imitarme. Y esto se ve, por ejemplo, en el chat que tenemos del lado izquierdo. Si lo notan, muchísimas gracias. Actualmente tengo libre el horario de tal, ¿te queda bien? Se metió a mi horario, se metió a mi Outlook, me generó la cita en específico, me avisó vía Teams y WhatsApp que alguien me estaba pidiendo esta sesión en específico. Incluso contesta como yo suelo hacerlo. A veces se me olvida el signo de admiración al inicio del saludo. Hola, pero no se me olvida el de interrogación. Suele contestar exactamente como yo lo hago. Piénsenlo para atención a clientes. Piénsenlo para una adecuación del uso de celulares o chatbots. ¿Qué pasaría si yo no le pongo respuestas de oprime 1 si te interesa esto, oprime 2 si te interesa esto a otro? ¿Qué pasaría si lo cambiamos por algo más humanizado? Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Ah, fíjate que tenía un problemilla y quería contactar a recursos humanos para una prestación. Pues fíjate, te recomiendo hablar a esta persona en este teléfono y con este correo electrónico. ¿Quieres que te ayude a contactarlo o lo haces tú? No te preocupes, lo hago yo. Ah, muchísimas gracias. Que tengas bonita tarde. ¿Qué creen? Esto fue un chatbot. No fue una persona. Fue extremadamente amable, entrenada, uso asertivo de la palabra, con cultura empresarial podríamos ponerle un saludo en específico. La potencialidad es gigantesca. Después nos vamos a suno.com, en donde por darles ejemplos de creación, permítanme 2 segunditos, podemos generar hasta elementos o generaciones musicales. Musicales. Dicho de otra manera, yo le pedí a suno.com que me ayudara a entrenar, por ejemplo, a personas que estaban siendo entrenadas para diagnóstico clínico y le pedí música de los 80s, porque a todos nos encanta la música de los 80s, espero, que me creara una canción acerca de los criterios diagnósticos del trastorno depresivo mayor. Me fui a un ejemplo de clínica, piensa en tu empresa, ¿podrías hacer que los valores institucionales se aprendieran por medio de una canción?
¿podrías hacer que ciertas pautas o ejes rectorales de tu empresa se puedan generar en una canción y compartirla con tus colaboradores? ¿Podríamos hablar acerca de los logros empresariales utilizando canciones? Este es un mero ejemplo de aprenderse criterios diagnósticos con inteligencia artificial. Si tienes la duda de cuánto me tardé en hacer esta canción, la respuesta es breve: 10 segundos. El lado derecho tiene la letra de la canción. Estado de ánimo bajo casi todo el día. Placer perdido, nada te motiva ya. Peso que cambia, apetito va y viene. Sueño La música country. de más, 5 más, 2 semanas así. Uno debe ser ánimo o interés. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de la potencialidad del uso de inteligencia artificial. Regresamos a la presentación. Y aquí tenemos también a NotebookLM o Briskit. NotebookLM es un sistema que puede generar un podcast inmediato con base en documentos que tú le des. Y entonces este podcast es extremadamente interactivo, genera un tema de adecuación y de entendimiento muchísimo mayor. Se genera en inglés, pero hay inteligencias artificiales que te pueden cambiar ese audio de manera automática, sin robotizar la voz, imitando exactamente de la misma manera todo el lenguaje no verbal del lenguaje a otros idiomas. NotebookLM es gratuito, es de Google, es un modelo de entrenamiento para que vayan entrando a este mundo de entrenamiento de chats por si les interesa. Briskit te puede permitir generar presentaciones de manera inmediata. Briskit podría, 2 segundos. Briskit podría yo tener, por ejemplo, una página de internet. Voy a utilizar exactamente la de Gemini que estábamos utilizando. Recuerdan que le pregunté acerca de todo el tema de adecuaciones conductistas y todo el tema de análisis funcional de la conducta. Entonces yo abro Briskit, que aquí yo ya tengo instalada la herramienta, le doy clic a Briskit, se abre, let's go, y le pido que me haga una presentación en español, create a presentation with the content of this web page a nivel universitario de 13 slides con imágenes, y quiero utilizar como template esta de color blanco para que yo la pueda editar después. Le doy clic a Briskit. ¿Cuánto tardarían ustedes en hacer una presentación con la información que acabamos de generar en Gemini? Piénsenlo, buscar imágenes, todo este tipo de cosas. Yo aquí te estoy generando el machote de manera inmediata para la presentación. No sé si se alcanza a ver todo lo que está generando. Ya lleva 2 diapositivas en específico. Ya va en la 3. Ya va en la 4. Obviamente me da el machote. Recuerdan que detrás de la inteligencia artificial tiene que haber una inteligencia superior. Con base en esto nosotros vamos a poder trabajar y tener ya la base de la presentación con la información que necesitábamos. Y me fui muy por encima. Este fue un Gemini. ¿No han tenido alguna vez un PDF de 200 páginas, de 300 páginas? Que trabajar algún informe institucional con los puntos más importantes, alguna base de datos que quisieras analizar un tema descriptivo, un tema de correlaciones o análisis de causalidad, y que no puedas generar la presentación de manera fácil. Con esto se puede hacer. Con Briskit abres la presentación en Sheets y después generas esto. De acuerdo. Y para finalizar la masterclass, les tengo un pequeño mensaje. Se ve mi presentación, ¿cierto? Estoy bien. De acuerdo. Yo en algún momento tuve un grupo de estudiantes que eran de inclusión porque vivían con una discapacidad, eran personas con discapacidad. Específicamente Beto era uno de mis alumnos que tenía más vínculo conmigo. Él en específico era un chico con síndrome de Down, era un chico que tocaba la batería y era un chico muy fuerte, muy fortalecido, muy musculoso, muy de ejercicio. Un día se les ocurre a estas clases de música en específico
hacer un evento de carrera para todos los estudiantes. Y en esta carrera, quien gane la carrera se iba a ganar una beca. Específicamente Beto, pues era el esperado para ganar. Pero sucede algo muy interesante. La carrera empieza y pues obviamente, como todos esperaban, Beto va a la cabeza. Y antes de llegar a la meta, Beto en seco se frena, voltea para atrás. Todos le gritamos: Beto, sigue avanzando, por Dios, sigue avanzando, ¿qué pasa? No te frenes. Y Beto fue el único que se dio cuenta de este puntito de hasta atrás. Un chico que tenía algunos aparatos ortopédicos y que le dificultaba mucho el tema de la caminada. Beto regresa corriendo, carga a este estudiante, empieza a avanzar, hace que todos se frenen y se agarren de la mano, y todos cruzan la línea de meta exactamente al mismo tiempo. Al momento de cuestionar a Beto: Beto, ¿por qué hiciste esto? ¿Hubieras ganado? Beto contesta de manera inmediata: no gané, ganamos. El día de hoy, nosotros conocemos un poco más acerca de la inteligencia artificial y te invito a que de verdad incentives, así como lo hizo con la Miss de Historia conmigo, así como lo estoy haciendo el día de hoy yo contigo, así como lo hizo Beto con sus compañeros, a voltear para atrás y pienses en todas estas personas que se están quedando atrás en esta carrera tecnológica, carrera de avances tecnológicos. El día de hoy tú traes esa musculatura, tú estás haciendo una diferencia al estar aquí presente el día de hoy. El día de hoy tú estás decidiendo pertenecer a la gráfica que te presenté del lado derecho. El día de hoy estás haciendo una diferencia. Te invito a que, como Beto, voltees para atrás a todas aquellas personas con indefensión aprendida o con cualquier otro concepto asociado de que la tecnología es negativa o que le cuesta trabajo la tecnología, y que lo invites a profundizar en este tipo de temas. Basta con dar una instrucción bien dada para generar un producto abismalmente hermoso. Te invito a ahondar en los temas éticos, en los temas humanos, porque como te lo dije, nunca fue más fácil ser administrativo, nunca fue más fácil ser directivo, pero nunca fue más importante ser humano. Tenemos una responsabilidad de actualización tecnológica el día de hoy. Es inminente. Es el equivalente al fuego, es el equivalente a la calculadora, es el equivalente a la estufa, es el equivalente al carro. La inteligencia artificial generativa llegó para quedarse y tiene fallas, y es nuestra responsabilidad como profesionales, como personas, el estar actualizados y conocer las fallas que puede tener, las limitaciones que puede tener, pero también los frutos y las potencialidades que puede tener para mí como persona, como empresa y como ser humano. Cierro esta masterclass repitiendo la frase inicial: nunca fue más fácil ser directivo, administrativo, docente o alumno, pero nunca fue más importante ser humano. Por detrás de la inteligencia artificial siempre debe de haber una inteligencia mayor. Muchas gracias.